Y 33 minutos comenzamos la actualidad internacional de este lunes 8 de diciembre con lo más destacado. Por supuesto, saludamos también a quienes nos ven desde diferentes lugares del mundo a través de Globovisión en vivo en YouTube. Vamos a iniciar en África Occidental, que ha sido noticia este fin de semana a propósito de que el presidente de Benín, Patrice Talon, aseguró que la situación está en el país controlada. Esto tras un intento de golpe de Estado lanzado por un grupo de militares que proclamó su destitución en la televisión pública. Pero minutos después, fuentes oficiales confirmaron que el mandatario estaba a salvo y que el ejército había retomado el mando. Las autoridades detuvieron a una docena de soldados involucrados, mientras países vecinos como Nigeria realizaron operaciones de apoyo. Además, la CEDEAO anunció el despliegue de tropas de Ghana, Costa de Marfil, Nigeria y Sierra Leona para respaldar al gobierno y preservar el orden constitucional. Varias embajadas pidieron a sus ciudadanos permanecer en Benín. Los golpistas justificaron su acción alegando un deterioro de la seguridad en el norte del país. Benín, que ha vivido varios golpes de Estado desde 1960, atraviesa un repunte de violencia yihadista pese al crecimiento económico bajo el mandato de Talon. El presidente, que dejará el cargo el próximo año, enfrenta críticas por un presunto giro autoritario y por la exclusión de la principal fuerza opositora en los próximos comicios. Esto fue noticia precisamente en la prensa internacional durante este fin de semana con este presunto intento de golpe de Estado, pero luego se confirmó en los medios internacionales y según fuentes de varias embajadas que el orden estaba restituido en Benín tras esta intentona golpista que lo denunció, como ustedes mismos lo vieron, el presidente a través de la televisión estatal. Vamos ahora a cambiar de tema porque el gobierno de Colombia y el Clan del Golfo acordaron en Qatar continuar las conversaciones hacia un eventual desarme del mayor cártel del país. El grupo, con unos 7.500 miembros, es señalado de enviar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa y controla también amplios territorios bajo su estructura paramilitar. El pacto, llamado Compromisos de Paz en Doha, fue mediado por Qatar, Noruega, Suiza y España. Incluye compromisos para frenar la producción de droga y el reclutamiento de menores en 15 zonas, además de planes para reintegrar a los niños soldados. Los mediadores advirtieron que aún quedan muchos obstáculos en la ruta negociadora. Desde 2022, el presidente Gustavo Petro impulsa diálogos con distintos grupos armados para avanzar en su política de paz total. El Clan del Golfo insiste en ser tratado como actor político, buscando beneficios similares a los otorgados en procesos anteriores con guerrillas y paramilitares. El recordado caso de las FARC como grupo político, algo así quiere también el Clan del Golfo para avanzar en este proceso de diálogo. Y en Brasil, el senador Flávio Bolsonaro abrió la puerta a una eventual renuncia de su precandidatura presidencial, exactamente en este proceso, tras abandonar, esta aspiración que abrió la puerta para continuar en este proceso de selección, porque busca ser presidente. Es el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y dijo que estaría dispuesto a negociar si a cambio se aprueba una amnistía para su padre, el exmandatario Bolsonaro, preso desde el mes pasado tras ser condenado a 27 años por intentar un golpe de Estado. Aseguró Flávio Bolsonaro que la amnistía debería someterse a voto libre en el Congreso. Flávio fue designado el viernes por su padre como heredero político para competir en las presidenciales de 2026. Aunque sería el principal rival del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el senador afirmó que está listo para negociar y adelantó que este lunes dará más detalles en una reunión con líderes conservadores. Su nominación generó frialdad entre sectores del establishment que preferían al gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Tras el anuncio, la bolsa de Sao Paulo sufrió su mayor caída en 4 años. Flávio Bolsonaro restó importancia al impacto y aseguró que cuenta con el respaldo de Freitas, negando divisiones dentro de la derecha. Vamos ahora más al sur de nuestra región porque el presidente de Argentina, Javier Milei, presentó 6 aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca en un acto solemne en el que los definió como ángeles protectores de los cielos
que fortalecerán a las Fuerzas Armadas del país sudamericano. Vamos a ver. Las aeronaves son parte de los 24 cazas comprados por unos $300 millones el año pasado, que el gobierno consideró entonces como la adquisición militar más importante de los últimos 50 años de historia argentina. Hoy, cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. El mandatario se subió a uno de los aparatos que antes de llegar a la ciudad de Río Cuarto, a unos 600 kilómetros de Buenos Aires, habían sobrevolado a baja altura lugares emblemáticos de la capital argentina, como la Casa Rosada y el Obelisco. Estos F-16 suplantarán a los aviones Mirage, protagonistas del sistema de defensa de Argentina, cuyos últimos ejemplares fueron retirados en 2017, tras 4 décadas en el aire. Dinamarca vendió los aviones en medio de una modernización de su flota aérea, que incorporó cazas F-35. Vamos ahora a Norteamérica para destacar otras noticias importantes de este fin de semana, porque cientos de miles de personas se congregaron este fin de semana para apoyar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien convocó una concentración para reforzar su apoyo tras un mes de críticas políticas y también protestas. Que se oiga bien, fuerte y lejos. Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México. La presidenta ha tenido altos índices de aprobación desde su llegada al poder el año pasado. Ese apoyo ha bajado levemente en los últimos meses, pasando del 74% en octubre al 71% a principios de diciembre, según el resumen de encuestas de PulseMX. Vengo por convicción a, pues de alguna manera, festejar a la doctora, al trabajo de la doctora Claudia, nuestra presidenta, pues más que de Morena por la doctora, ¿no? El trabajo que sí he visto, sí hay fallas, como lo hemos comentado muchos, pero también es más lo que ha hecho en el país. Estos 7 años han sido de transformación, que aunque es lento, pues ahí vamos después de tantos años de soportar a los sexenios pasados. El asesinato el 1 de noviembre de un popular alcalde muy crítico con la política de seguridad de la mandataria desató fuertes protestas, a las que se sumaron poco después una violenta marcha convocada en nombre de la generación Z y la abrupta renuncia del fiscal general Alejandro Gertz. Y también en Norteamérica, otra de las noticias destacadas este fin de semana es que el presidente estadounidense Donald Trump fue galardonado por la FIFA con el recién creado Premio de la Paz. La distinción se entregó durante el sorteo mundial 2026 en Washington y reconoce acciones para unir al mundo, según el presidente de la organización, Gianni Infantino. Trump agradeció el galardón y aseguró que su gobierno salvó millones de vidas al promover negociaciones en conflictos como el de Gaza y el de Ucrania. El evento también reunió por primera vez a Trump con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Esta noticia ha sido muy reseñada en los medios internacionales porque los 3 mandatarios destacaron la coordinación para la Copa del Mundo y acordaron avanzar en temas comerciales, algo que preocupa tanto a Canadá como a México. Sheinbaum en particular subrayó la importancia del torneo como oportunidad conjunta para los países anfitriones. Y más allá del fútbol, la reunión ocurrió en medio de tensiones por la política proteccionista de Washington y la futura renegociación del acuerdo TEMEC. México enfrenta un complicado panorama económico por la incertidumbre comercial, mientras Canadá busca recomponer relaciones tras los enfrentamientos recientes. En paralelo, Estados Unidos exige mayores esfuerzos a México en la lucha contra el narcotráfico. Lo cierto es que esta reunión era muy esperada y se da en este momento del sorteo para el Mundial 2026, un evento deportivo que se va a celebrar en México, en Estados Unidos y en Canadá, y es una oportunidad para unir a los 3 aliados en estos momentos de tensión política, económica y diplomática, más que todo comercial, por lo que está pasando respecto a los aranceles, unas negociaciones que se han extendido y todavía no se ha llegado a un acuerdo cumbre definitivo con México y Canadá.
Con México se ha avanzado en conversaciones, se ha entablado un diálogo con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Aparentemente tanto Trump como Sheinbaum se han llevado bien en este proceso de diálogo a pesar de las diferencias políticas, pero han podido avanzar. Sin embargo, todavía con Canadá hay un obstáculo en este proceso. Se habían suspendido las negociaciones, luego se retomaron y aparentemente nuevamente están detenidas debido a las diferencias que han tenido los gobiernos tanto de Trump como el nuevo primer ministro canadiense Mark Carney, y las diferencias marcadas, estos dichos de Trump anteriormente de que quería anexar a Canadá como parte de un estado de Estados Unidos, por supuesto disgustó a Canadá, incluso llevó a Carney al poder. Muchos atribuyen esta crisis a un repunte del socialismo allá en Canadá, digamos, del Partido Liberal que representa a Carney, más hacia la izquierda. Y esto también, digamos, que ha tenido incidencia directa en las relaciones de los dos países, ahora con esta situación complicada por los aranceles impuestos por Estados Unidos, debido a que Canadá no ha cedido del todo en las demandas de Washington. Vamos también a hablar sobre esto a continuación, porque Estados Unidos anunció un giro en su política global para concentrarse más en América Latina. La nueva estrategia nacional de seguridad del gobierno de Donald Trump afirma que el país priorizará enfrentar amenazas urgentes y dejará de involucrarse en escenarios considerados menos relevantes para su seguridad. El documento sostiene que la era de las migraciones masivas debe terminar y propone reforzar las fronteras como eje central de la seguridad y señala como amenazas transfronterizas el espionaje y la trata de personas. También marca distancia con sus aliados europeos y critica sus políticas migratorias. La estrategia presenta a Trump como una especie de modernizador de la doctrina Monroe. Aunque el texto mantiene a China como principal competidor, subraya que el foco estadounidense volverá a estar en América Latina. Un giro que redefine prioridades y promete tensiones en el tablero internacional. Vamos ahora al Medio Oriente. El primer ministro de Israel, Netanyahu, afirmó este domingo que prevé pasar muy pronto a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, auspiciado por Estados Unidos, aunque señaló que será difícil. Eso afirmó el domingo el primer ministro Benjamín Netanyahu, tras una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz. Como saben, hemos terminado la primera parte. La fase 1 está casi concluida. Nos queda un rehén más por recuperar, el fallecido Ran Billy, un héroe de Israel. Y luego, muy pronto, esperamos pasar a la segunda fase, que es más difícil o igual de difícil. Netanyahu recordó que la segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump prevé el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza. También incluye, entre otras medidas, el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino y la retirada del ejército israelí. Y cerramos en el viejo continente porque la Unión Europea multó este fin de semana con casi 140 millones de dólares a la red social X, la de Elon Musk. El bloque acusa a la plataforma de confundir a los usuarios con su sistema de verificación azul de pago. Además señala falta de transparencia publicitaria y obstáculos al acceso de datos para investigadores. La decisión generó una fuerte reacción en Washington. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que la sanción equivale a un ataque contra los ciudadanos estadounidenses. Bruselas respondió que no se trata de censura, sino de exigir que X cumpla las leyes comunitarias. Antes de la compra de Elon Musk, la verificación azul dependía de comprobar la identidad. Ahora se entrega a suscriptores y esto, según la Unión Europea, puede inducir a errores. La plataforma enfrenta nuevas investigaciones por presunto incumplimiento en materia de contenidos ilegales y desinformación. Bien, amigos, y con esta información una nueva pausa aquí en Primera Página. Son las 6:48 en Caracas. Al regreso inician las entrevistas